Por favor, paren al mundo, nos queremos bajar. Mi gente bonita, si pudiéramos detener este mundo, este planeta, nuestras propias vidas, nos daríamos cuenta de lo mal que estamos, de lo que está pasando ahí mismo. Las cosas se ven diferentes desde afuera. Paremos este mundo, detengámonos a analizar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. El día de hoy les presento Drogas, un viaje sin retorno. Nos encontramos con Eden Sánchez, médico psiquiatra especialista en adicciones. Y hoy hablaremos de drogas. Eden, te agradezco mucho que estés con nosotros. Nuestro público está ávido de escucharte y de entender y de captar tantas cosas que no están tan a la mano o que no nos preocupamos por investigar. Okay. Así que aprovechamos esta red de Paco Guizar Oficial para que te conozcan y nos instruyas un poquito. ¿Seguro? Sobre el tema. ¿Seguro? ¿Verdad? Ok, Eden, mi primera pregunta sería, ¿qué busca un adolescente en las drogas? Bueno, es muy frecuente que las personas cuando son muy jóvenes tengan 4 motivaciones por los que consumen sustancias. La primera es por imitación. Muchas veces los adolescentes o las personas jóvenes se sienten segregados de un grupo social, en donde a veces el consumo puede generar cierto nivel de atracción porque puede ser una forma de llamar la atención entre el género opuesto o para generar algún tipo de jerarquía social. Entonces de alguna manera hay un tipo de imitación o inclusión en grupos y entonces eso puede motivar a los chicos o chicas a consumir las sustancias. Otro tipo de factores que tienen que ver es cuando las personas tienen un estado emocional que no es el ideal y entonces tratan de consumir sustancias como una manera de automedicación para resolver estados de ansiedad o de cambios de ánimo. A veces algunas personas cuando son muy jóvenes y tienen algún tipo de trabajo o actividad, no necesariamente trabajo porque son jóvenes, pero actividad que les obliga a tener cierto nivel de desempeño, por ejemplo en alguna competición, pueden utilizar sustancias como para mejorar su desempeño en ese tipo de competencias. Y el otro es solamente como para experimentar el efecto que pueden tener algunas sustancias que inicialmente puede ser placer o algún efecto perceptual, pero bueno, que sobre el paso del tiempo irá cambiando y les generará un problema de adicción. Por supuesto, y me imagino que entra esta parte del el no tener tan consciente el riesgo. El adolescente creo que todavía no tiene ese punto importante de saber qué es riesgoso y qué no es riesgoso y por eso los impulsa a hacer locuras. Sí, así es. Las campañas de prevención han tratado de sugerir todo el tiempo que las drogas sobre el paso del tiempo van a provocar efectos de daño sobre las personas en su estado emocional, en su toma de decisiones, en su forma de pensar, le llamamos cognición. Y entonces las estrategias del sistema de salud son justamente poner una balanza de daño y en el que las personas puedan reflejar esta influencia que pueden tener las sustancias sobre ellos para no consumir. Sin embargo, bueno, también es bien frecuente que las personas jóvenes no sean tan sensibles al daño y entonces a pesar de las estrategias de prevención, pues muchos jóvenes y jóvenes mujeres u hombres no perciben tanto la capacidad de daño de las sustancias y aún a pesar de las estrategias de prevención siguen consumiendo, ¿no? También depende un poco de la sensibilización o de la tolerancia que pueda tener la familia a algunos tipos de sustancias que tienen un potencial adictivo que son legales como el tabaco y el alcohol, que bueno, las familias en general son el nicho inicial de experimentación del efecto de sustancia. Cuando damos pequeñas probadas de alcohol en algunos brindis de año nuevo, cuando los festejos familiares siempre hay alcohol, entonces los más jóvenes se familiarizan con el efecto de algunas sustancias, las prueban y sobre el paso del tiempo tienen como una puerta abierta para probar nuevas sustancias fuera del ambiente de casa. En tu opinión, Eden, tocaste ahorita un punto importante. Yo sí veo que en las reuniones familiares no falta el papá que le dice al niño de 12, 13 años, órale hijo, échate una cerveza, ¿no? Prueba esto, prueba lo otro. ¿Tú qué aconsejas? O sea, ¿cómo tienes que...? Yo escucho, se tienen que ir acostumbrando, poco a poquito, un poquito de alcohol para cuando lleguen a una fiesta, que van a encontrar alcohol, al final lo van a encontrar. Digo, si es un chavo que dice, o una niña que dice, yo no voy a consumir ni alcohol, ni tabaco, está bien, pero si tiene ganas de echarse por ahí 1 o 2 tequilas, es bueno que se vayan como un poco acostumbrando, o eso es mentira.
Pues un mito, es un mito. Completo, ok. Sí, totalmente. Los estudios bien evaluados han mostrado que cuando las personas nos exponemos al efecto de las sustancias antes de los 14 años, tenemos una probabilidad del 40% de tener una adicción. Pero cuando las personas empezamos a consumir sustancias después de los 21 años, como el proceso de maduración cerebral después de los 21 años ya terminó, las personas pueden consumir sustancias con menos probabilidades de tener una adicción, por ahí del 10%. ¡Úale! Hasta los 21 años. Así es. Pues muchos que nos van a escuchar van a decir, oye, pues qué aburrido, ¿no? De repente por el alcohol ir a la fiesta y no echarse 1 o 2 tequilas, un roncito. O mucha gente, yo veo a los niños, sobre todo las niñas, qué manera de fumar. Qué manera de usar el tabaco. Yo recuerdo cuando estaba chavo que el fumar era como una pose, era sentirte importante, sentirte grande. Tenías 16, 17 años y prendías el cigarro y hasta entonces te sentías bueno, increíble, ¿no? Pero ahora sigo viendo lo mismo. Veo a las niñitas, de verdad, te hablo de 13, 14 años, que salen de la escuela, se van a la vuelta, prenden el cigarro y todas, bueno, hasta con la pose de tú no, o sea, no es simplemente el placer de fumar, que para muchos será un placer, yo no fumo, pero será un placer. Pero ellas son como más de pose. Entonces siento que las drogas, el alcohol, el tabaco, también puede ser ese acomodo que dices, social y moda. Sí, pues en general, como lo decía al principio, como algunas personas consumen básicamente por un fenómeno de inclusión social o de imitación de las conductas que hacen los compañeros, a veces eso hace que las personas se motiven a fumar aunque no tengan ganas o no tengan ningún incentivo, porque fumar no necesariamente es agradable para muchas personas, ni al inicio y sobre el paso del tiempo tampoco, solamente se contextualiza a conversaciones o reuniones sociales o cosas por el estilo en donde la gente fuma, pero creo que, por ejemplo, lo que me tratas de platicar es este asunto de que hace tiempo, hace 20 o 30 años, el patrón de consumo era diferente entre hombres y mujeres. Los hombres, a menudo por la tolerancia social, por un contexto más de apertura para que justamente los hombres se fueran acostumbrando y que las mujeres no tenían esa libertad porque las mujeres Exacto. tenían que comportarse de una manera decente, o ser más señoritas. Eso hacía que hubiera una diferencia de géneros entre quienes consumían más, los hombres, y quienes consumían menos, las mujeres. Hasta la fecha se ve eso en las encuestas de adicciones, como las personas que son mayores, arriba de los 35 años, todavía tienen diferencias entre géneros, entre que los hombres fuman más o consumen más y las mujeres menos. Sin embargo, en las encuestas de adolescentes o en las encuestas de estudiantes que se han hecho en la etapa más reciente, hay un equilibrio entre hombres y mujeres, justamente porque esa precaución social que se tenía de que las mujeres no tenían tolerado fumar o beber o consumir sustancias se ha ido relajando, de tal manera que las mujeres han ido igualando el consumo de los hombres. Ninguno de los dos ha disminuido el consumo y más bien al contrario, los hombres y las mujeres han ido aumentando en el mismo ritmo. Que será una de las preguntas que sale en este momento. ¿Quiénes consumen más tabaco, alcohol y drogas? ¿Mujeres u hombres? Pues es una muy buena pregunta. Eso básicamente depende de la edad que se evalúa, ¿no? Las personas que son mayores de 30 años siguen teniendo diferencias entre que los hombres tienen más consumo que las mujeres. Sin embargo, en las encuestas de adolescentes el consumo es equilibrado entre hombres y mujeres. Depende de las sustancias por separado. Por ejemplo, el tabaco sigue siendo más frecuente en hombres que en mujeres, el alcohol sigue siendo más frecuente en adultos, más frecuente en hombres que en mujeres, pero en adolescentes es exactamente el mismo. La parte socioeconómica varía, o sea, me refiero, este aspecto socioeconómico varía para que los adolescentes tengan más alcance o menos alcance, o es lo mismo. Pues mira, en realidad las drogas son una cosa bien democrática porque permean a través de géneros y permean a través de los grupos sociales. Lo que es muy frecuente ver es que las personas que tienen menos recursos económicos tienen acceso a drogas que son más baratas. Para ti, ¿cuáles son las drogas más comunes en este momento, al día de hoy? Las que más pueden encontrar nuestros chavos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Todas son iguales de accesibles para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha tratado de regular es el acceso a los inhalables, porque aunque se consideran drogas de abuso o sustancias de abuso, pues en realidad son un componente de uso industrial. ¿Qué es una droga de diseño? Sí, las drogas de diseño son sustancias principalmente derivadas de las anfetaminas, son sustancias que se han preparado a partir de sustancias químicas que no son ilegales.
justamente la idea de que son de diseño, son sustancias químicas que de alguna manera le dan la vuelta a las legislaciones entre los países, y entonces se hacen a partir de formulaciones que tienen una regulación industrial y bueno, permite que se puedan conseguir en cualquier lado y solamente se manufacturen para producir sustancias de uso, que son derivados de las anfetaminas. Las principales son el cristal, por ejemplo, el MDMA, le llaman MOL, o éxtasis. También están todos los demás como el Spice, o que pueden haber también derivados del LSD, por ejemplo. El efecto de las drogas de diseño son efectos perceptuales, le llaman a ese fenómeno entactiógeno, que es sentir empatía por la gente. Las personas la consumen, más que darles un efecto de alucinación o de euforia, les provoca una sensación de empatía. Ok, regresando un poco al tema de los adolescentes y de las fiestas comunes, que bueno, tenemos como público muchas mamás que tienen niños como lo tengo yo, de 12 años y de 15, y platicando me decían, pregúntale dos cosas. Una, ¿cómo entran esas drogas en las fiestas particulares, donde ellos van a casas particulares, que dices, conozco a la mamá, conozco al papá, no hombre, son súper lindos, súper decentes, ay no, jamás va a entrar nada, y entran. Entra, por supuesto, el alcohol, bueno, lo ponen hasta en bolsitas así metidos, pero las drogas, o sea, la marihuana, la cocaína o las drogas estas sintéticas, consiguen niños como estratégicos o se cuela, ahora sí que son colados. ¿Cómo le hacen para entrar a esas fiestas y que les lleguen esas drogas? Bueno, los distribuidores de las drogas se las ingenian de todas formas. Tienen una manera de acceder a los clientes de las sustancias increíbles, ¿no? A menudo ocupan este mismo sistema que es como de tráfico grande, que en este caso, por ejemplo, lo que hacen algunos distribuidores, algunos dealers, le llaman a las personas que se encargan de distribuir la sustancia, es que le dan a alguien que tiene más o menos la edad de los chicos, entonces son ellos los que distribuyen dentro del... Y se camuflan, entran, sí, y los confundes con él. Dice, yo, ¿de qué escuela vienes? No, pues vengo de tal escuela que no es tan conocida, pero pues a mí me preocupa esa parte. Mi hija tiene 15 años. Va a haber una fiesta padrísima, ¿y de dónde es? ¿Es de nada más de tu colegio, de tu salón? No, es de un grado más alto y van varias escuelas. Y cuando me dice, van varias escuelas, pues ya me preocupa. Porque entonces ya no hay tanto control, ya no conoces a los niños. Ok, vinieron 80, pero los 80 son del colegio y los conocemos. Pero cuando ya son de varias escuelas, es imposible para el papá localizar ahora. Me preocupa otra cosa. Quiero poner el ejemplo. Llega un adolescente a una fiesta, está padrísimo, está con su grupo, y por ahí llega alguien y ofrece. Yo siempre le platico a mi hijo, no va a faltar quien te ofrezca, y puede ser hasta tu mismo amigo, porque ya lo convencieron. Entonces hay que tener cuidado, pero vamos a suponer que el adolescente recibe una droga sintética y se excede, porque no se controla, y entonces toma una y luego se toma otra y la mezcla con alcohol y llega a una sobredosis. Por supuesto, sabemos que una sobredosis puede ser fatal, pero qué riesgo tan grande para un niño que no conoce, que no controla, que lleguen y le metan alguna sustancia y llegue a una sobredosis. Explícame qué podría pasar en una sobredosis y qué hay que hacer. Por ejemplo, para un papá, que de repente un chavo se comienza a convulsionar y pues, ¿qué le pusieron? ¿Qué se tomó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No es tan frecuente que las personas tengan intoxicaciones graves, sobre todo cuando son demasiado jóvenes, porque la mayoría de las veces, como a todo mundo le ha pasado cuando experimenta por primera vez fumar tabaco o tomar alcohol, todo el mundo lo va haciendo de poquito a poquito, ¿no? Okay. Lo que sí puede suceder es que haya personas, haya chicos que no tienen una buena respuesta al efecto de la sustancia y tengan un efecto pues intenso, aunque hayan sido una cantidad más o menos reducida. En realidad, si una persona, o sea, la forma en la que sabemos que una persona está con intoxicación es que tiene un cambio de conducta y tiene un cambio en los signos vitales. O sea, se aumenta la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca, hay sudoración, a veces pierden el estado de conciencia, es decir, se desmayan y no están reactivos. No es frecuente saber cuál es la droga que lo provoca. No necesariamente saben qué sustancia es. Algunas veces las drogas ni siquiera tienen el nombre de MDMA,
MDMA, no le dicen a la gente esto es una tacha, esto es MDMA. A veces tienen nombres que son nombres hasta de marcas comerciales, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una pastilla Dior, ¿la quieres? ¿No? Y entonces la pastilla que tiene un nombre comercial de cualquier otra cosa, ni siquiera saben qué es. Las personas identifican cuál es la sustancia cuando ya por experiencias previas de consumo dicen, esto que me dieron yo creo que era cocaína porque me dio el efecto que me da la cocaína, ¿no? Otras veces cuando tienen experiencias de consumo de LSD que les provoca un efecto perceptual, pueden identificar la diferencia, pero los adolescentes no tienen conciencia clara de qué es lo que les dan y solamente la prueban justamente porque es una parte experimental del uso inicial y entonces no necesariamente saben. Entonces cuando uno le pregunta a los chicos, ¿y qué probaste? Pues me dijeron que era tal, ¿no? Pero en realidad no es qué delicado. Ok, y ya como para terminar, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras, nosotros como papás, ¿cómo podríamos distinguir que nuestro hijo está usando drogas? Muy buena pregunta. En realidad, para que una persona tenga la experiencia inicial y un consumo regular de una sustancia, tiene que haber algo que en medicina llamamos genéricamente como un caldo de cultivo. Eso significa que hay un medio adecuado para que crezca algo, ¿no? En este caso, el medio de cultivo, el caldo de cultivo para que aparezca un consumo excesivo de sustancias y una adicción, es que haya un entorno familiar adverso, ¿no? Separaciones, violencia, abuso, limitación económica, grados escolares bajos, no necesariamente haber tenido una buena definición de límites sobre lo que está bien y lo que está mal, que haya otro tipo de distractores que no necesariamente son buenos, que haya permisividad para muchas cosas, que no se alecciona adecuadamente a un niño y sea permisivo con ellos. El asunto es que tiene que haber el medio adecuado. Y luego cuando ya vemos a una persona, a menudo un chico o un adolescente que está consumiendo, lo que notamos a menudo es que empieza a disminuir su desempeño académico. Para que una persona consuma y tenga un problema de adicción, antes de llegar al asunto grave de depender de la sustancia y de metabólicamente necesitarla porque el cuerpo se lo pide, antes de eso hay otros escalones previos, y los escalones previos son las ocasiones de consumo frecuente. Por ejemplo, cuando vemos que los amigos son los que llaman a la casa para decir es que tu hijo se puso mal y está tomado y ya vomitó y quién sabe qué, entonces tienen que ir los papás por él a la casa de los amigos. O cuando de plano lo tienen que llevar a un hospital y le llaman a los papás, oye, es que tu hijo está en el hospital y tienes que venir por él porque lo trajeron en un estado inconveniente y hay que recogerlo. Entonces, lo primero que llama la atención es esas ocasiones de consumo excesivo, ¿no? De cosas que no sabemos. Y luego, cuando ¿y en casa? Y en casa justamente cuando empieza a haber un consumo más regular y empieza a modificar la conducta de las personas porque disminuye su desempeño académico y se nota en casa porque empiezan a bajar las calificaciones en las boletas, cuando empiezan a distraerse de actividades que normalmente eran un distractor habitual, por ejemplo los videojuegos, como la convivencia familiar, como algún tipo de deporte, la convivencia con la novia o ir a hacer alguna otra actividad artística o recreativa, pues las personas empiezan a desviar su conducta de lo habitual hacia otro tipo de actividades que no se conocen bien. Voy con mis amigos y no explican a dónde, no explican que empiezan a gastar dinero de más, porque obviamente al principio cuando los dealers están enganchando a los adolescentes, les pueden dar una probadita para ver qué se siente y mira, este te va a gustar, ya traje esto. Y ni se las cobran. Y no se las cobran, pero ya sobre el paso de la recurrencia del consumo, claro, las porque drogas son gratis. Ya les gustó, ya lo necesitan, ya, su cuerpo tal vez. No necesariamente lo necesitan, pero se enganchan con el efecto que les da. Les gustó el efecto, okay. Sí, les dio un efecto, les gustó, les atrae, entonces lo empiezan a hacer con regularidad y eso hace que las personas necesiten tener dinero para pagarlo y entonces en casa se empiezan a perder cosas que tienen un valor económico, ¿no? Entonces el celular es que lo dejé, me lo robaron. Okay, ese es un punto súper importante. Entonces, me la robaron, la perdí y en realidad fue a venderla. O a empeñarla. Dejarla para comprarse. Entonces, distraerse de las actividades, desviarse del tipo de hábitos que normalmente tiene el adolescente, ¿les cambia el carácter? Dinero. Puede haber cambios de carácter, como igual más agresivos, menos tolerantes. Exactamente, más irritables. Ok, pues entonces los papás tenemos que estar como súper atentos a esos cambios que muchas veces los confundimos. Así es. No, pues está de mal, se tronó con la novia. Sí. O lo que pasa es una etapa, porque eso es lo que más escucho. Como es adolescente, ya sabes, su cambio hormonal, entonces pues es normal. No, yo creo que hay que estar muy atento a
a cada gesto de nuestros hijos, porque nos va a decir siempre algo. Así es. ¿No? Pues yo te agradezco muchísimo, te robamos un ratito. Así Sabemos es. que siempre estás como muy ocupado, pero bueno, igual un día te volvemos a molestar. Seguro. Y bueno, algo con lo que te quieras despedir de este público que va a estar contento, si quieres ahí a nuestra cámara, y que les quieras decir, pues, no sé, sobre todo a los chavos que están en tanto peligro con tanta droga que circula en este momento. Bueno, hay que saber que todavía hay un proceso de desarrollo que tiene que terminar. Los jóvenes tenemos procesos de maduración cerebral que terminan hasta los 21 años. Consumir cualquier sustancia antes de esa edad puede implicar un riesgo para su salud, para su seguridad. A veces la familia no necesariamente va a entender todos los procesos emocionales que está teniendo el adolescente, pero nunca va a haber nada mejor que tener una buena comunicación, acercarse con los adultos. Hay sistemas de salud que pueden ayudar, ya sea institucionales o en el ambiente particular, en donde las personas pueden recibir ayuda. No siempre se necesita ir a un psicólogo o a un psiquiatra, a veces vale la pena tener buena comunicación, pero cuando a veces el tipo de comunicación, por más intentos que se hagan, no se facilita, hay especialistas que pueden dar tratamiento para la familia y para los chicos. Pues muchísimas gracias, Eden. Te agradezco mucho